Buenas tardes, hermanas, hermanos. Reunión de oración de forma virtual. Pronto, estoy convencido que pronto empezaremos ya a tener nuestras reuniones en la iglesia como hace tiempo que hacíamos, si os acordáis. El tema que hoy os quiero presentar para reflexionar y para orar y para animarnos es el siguiente. Porque la verdad es que es preocupante comprender y ver cómo a veces el Evangelio aparentemente no crece. La verdad es que el Evangelio sí que es anunciado hoy, pero es anunciado en medio de muchísimas dificultades. Y a veces tenemos la sensación que no hay manera de que de una vez por todas el Evangelio ponga sus raíces en nuestra sociedad. Hace poco os hablaba, hace unas semanas, si os acordáis, os hablaba sobre esto de la nueva normalidad y que para nosotros los creyentes la normalidad es precisamente el Evangelio. Sin embargo, hay una realidad también que podemos perder de vista por la vorágine que aparece en el mundo, pero que es una gran verdad. Todos la sabemos, la hemos oído más de una vez. Nosotros pasamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Pues algo muy evidente. Desde hace 2000 años, de alguna manera o de otra, el Evangelio ha progresado. Y ha progresado a pesar de las dificultades que se tiene. Pero a veces también pensamos que ha progresado, pero no como nosotros esperábamos. Porque realmente lo que nosotros esperamos, seamos sinceros, no es cuestión de engañarnos a nosotros mismos. Esperamos cantidad. Yo siempre he dicho que a mí lo que personalmente como pastor me interesa en la iglesia es la membresía de auténticos creyentes, no la cantidad que dicen que creen en el Señor. Y es por eso que desearíamos que el número de creyentes de verdad hoy en día fuera mucho más de lo que pensamos. Hay situaciones tremendas, hermanos y hermanas, y vosotros ya lo sabéis, lo hemos comentado alguna que otra vez en la iglesia. Pero ¿te has parado a pensar que desde que el Señor Jesús resucitó y que envió a sus discípulos a lo que se llama la Gran Comisión a predicar precisamente el Evangelio para hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús, y que realmente en estos siglos 20 siglos, ha ido aumentando progresivamente las personas que han creído. Porque a veces nosotros contamos las personas que han creído en nuestra generación o en el tiempo en que vivimos y no nos damos cuenta que el reino de Dios está formado por nosotros, está formado por las generaciones que anteriormente han vivido y las generaciones que van a vivir. Si encontramos que todo empezó con un pequeño número de cristianos, hasta el día de hoy
que miles y miles, millones y millones de personas se han salvado y son salvas hoy en día, ha ido creciendo, ha ido aumentando el Evangelio, pero ha aumentado en cualidad y también en cantidad. Mirad, a veces lo perdemos de vista. Cuando un creyente parte a la presencia del Señor, sigue formando parte de los santos del Señor. Y eso va aumentando. Y cada día que pasa se añade más aquellos que han de ser salvos. Y esto continuará hasta el final de los tiempos. Y la razón es muy sencilla, muy sencilla. Cada día en el mundo el Señor sale al encuentro de personas que se convierten y se incorporan a la iglesia del Señor. O mejor, y desde un punto de vista precioso, el reino de Dios siempre está creciendo porque continuamente, no lo dudemos, continuamente a este reino precioso del Señor se van añadiendo personas que han sido tocados por el Señor y por el Espíritu Santo. Así que siempre, cada día, en cada instante, aunque no nos enteremos, aumenta la multitud de gente salvada. Pero hay un detalle que yo quisiera también que tuviéramos en cuenta esta tarde. Un detalle que en el fondo nos debe de ayudar a la experiencia. ¿Por qué? Porque mirar, en el mundo los enemigos del Evangelio creen que haciendo callar al mensajero, el mensaje morirá con él. ¡Qué gran error! Esto puede pasar, eso sí, en ideologías del mundo, en ideologías que han surgido, políticas, religiosas, de cualquier tipo. Han surgido, han tenido sus mensajeros, su gente que las ha proclamado y que con el tiempo se ha ido bajando esa espuma. Pero con el Evangelio no sucede lo mismo. Porque con el Evangelio hay una verdad que nunca podemos perder de vista. Se puede matar al mensajero, pero nunca, nunca se mata el mensaje. Y esto es un principio que ya Pablo lo vive en su propia experiencia. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo de 12 en adelante, dice Pablo una reflexión preciosa. Quiero que sepáis, hermanos, que la causa del Evangelio ha sido favorecida con esta situación mía. Estaba prisionero Pablo, había sido apresado por proclamar el Evangelio. El mensajero se le quería hacer callar. ¿Pero qué sucede? Dice, no solo la Guardia Imperial en pleno, sino todos los demás han visto claramente que Cristo es la única razón de mi encarcelamiento. Es más, continúa, mi prisión ha fortalecido la confianza en el Señor de buen número de hermanos que ahora se atreven a proclamar la palabra con más valentía y sin temor. Sí, hermanos, se puede matar al mensajero. Se puede intentar hacer callar a aquel que proclama la palabra de Dios. Nos pueden intentar
hacer que nuestro testimonio quede en nada. Pero para nosotros lo importante no es si continuamos o no podemos continuar con el testimonio del Evangelio. Para nosotros lo importante es que el Señor, de alguna manera, ese mensaje del Evangelio va a seguir. Y la prueba está que durante 20 siglos se han perseguido, encarcelado y dado muerte al mensajero del Evangelio, o a la mensajera del Evangelio, claro está. Sin embargo, el Evangelio ha seguido anunciándose y creciendo. Y esto nos tiene que animar. Y tenemos que agradecer hoy, reunión de oración, y pedirle al Señor dos cosas. Primero, que podamos seguir proclamando el Evangelio. Y segundo, pedirle al Señor que siga poniendo los medios necesarios para que ese Evangelio se proclame. Porque la vida, tenemos un ejemplo, la vida entregada generosamente por el Señor ha sido la semilla que en muchísimas ocasiones ha germinado en conversión en personas. A veces el hecho de que se nos haya criticado, se nos haya despreciado, se nos haya insultado, se nos haya calumniado precisamente por predicar el Evangelio, resulta que para otras personas ha resultado un testimonio valioso, tanto que el Señor ha cambiado sus corazones. Y fijaos lo que antes os he leído, el encarcelamiento de Pablo, el encarcelamiento del mensajero del Evangelio, ha hecho que su causa se hiciera evidente y Cristo incluso sea reconocido por la cohorte imperial y que muchos se hayan fortalecido para seguir proclamando el Evangelio. No solo la Guardia Imperial, repito, en pleno, sino todos los demás han visto claramente que Cristo es la única razón de mi encarcelamiento. Hermanos y hermanas, cuando proclamamos el Evangelio, lo hacemos con la noble intención de dar gloria a Dios. Porque si es así, os aseguro que por mucha oposición que haya, por mucha situación conflictiva que suceda, por mucho que quieran matarnos como mensajeros del Evangelio, el Evangelio va a seguir adelante. Así que, hermanos y hermanas, esta tarde reconozcamos que lo importante no somos nosotros, que lo importante no es el mensajero, que lo importante no es ni la técnica de evangelización, ni los métodos más o menos sofisticados, que hay grupos que intentan vivirlo así. Lo importante es el mensaje del Evangelio que está vivo siempre. Y aunque nosotros pasemos y nos duela ver cómo la gente rechaza el Evangelio, pensemos que ese Evangelio, esa buena noticia de salvación, sigue y seguirá siempre dando esperanza por encima de nosotros y a pesar nuestro. Nosotros ya no estaremos, claro que no, pero la palabra de Dios quizás hace que hayamos vivido y hayamos dado un buen ejemplo. Y el testimonio de Jesús seguirá su camino irresistible. Y esto lo hemos de tener ya como una bendición. Nosotros pasaremos, claro, pero la palabra de Dios continuará siempre. ¿Por qué? Porque como mensajeros nos pueden matar,
pero el Evangelio no lo mata a nadie. Así que esta tarde, esta noche, sigamos y tengamos esto presente cuando tengamos nuestros momentos de oración. Amén.